Muy buenos días, jóvenes de segunda y secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. Trabajamos esta semana conociendo también la estructura de las células eucariotas. Tenemos, por ejemplo, acá la imagen de una célula eucariota con sus organelos y dentro de las estructuras responsables el citoplasma, ¿no? Y tenemos estas dos imágenes que nos permiten generar algunas preguntas indagatorias, algunas primeras preguntas que nos van a generar hipótesis. Por ejemplo, dice cuáles son las partes fundamentales de la célula, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las células y su estructura fundamental, inclusive vamos a identificar en las dos imágenes, que ya sus estructuras están de colores diferentes. Por ejemplo, acá habla de núcleo, ¿no? Núcleo. Ahí está muy bien. El núcleo, el citoplasma y la membrana celular, ¿correcto, Matías? Ahí me comparte su respuesta ya. El núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Muy bien, Natalie. Correcto, Víctor también. Membrana celular. Y hay que tener en cuenta también que en el caso de las plantas, adicionamos ahí la pared celular, ¿no? La pared celular, esa pared rígida. Correcto, Natalie Romero, así es. Y el citoplasma, que es una estructura que está presente en ambas células, tanto vegetales como animales. Luego me dice acá, ¿no? Así es, Víctor, la pared celular hace más rígida la planta porque tenemos que tener en cuenta que las plantas, al ser organismos fijos a la tierra, no pueden disponerse de la movilidad, entonces eso necesita que ellos adapten un sistema de protección mucho más rígida. Para eso está la pared celular. Así, y la pared celular, muy bien, Daniel, y la pared celular es pues rica en celulosa. Es rica en celulosa, ¿no? Rica en celulosa. Dice, ¿qué parte fundamental solo está presente en las plantas? Así es. Muy bien, Camila. Muy bien, Yadira Cosío. Así es. Exclusivamente solo en plantas, dice, solo en plantas. Hay que ver las dos imágenes que tenemos y las que solo estén en una de ellas es exclusiva. Y ya me han indicado, profesor, las vacuolas es una. Aquí están las vacuolas, exclusivo de plantas. Muy bien. Y luego tenemos también el cloroplasto, es otra, ¿no? Claro que sí. Es otra que también es exclusivo en las células vegetales. Ahí ya tenemos dos preguntas que ya ustedes, a través de su lluvia de ideas, están enviando sus respuestas. Luego me dice acá, ¿qué organelos solo están presentes en animales? Solo en animales, exclusivamente de animales, ¿no? Correcto, Daniel, correcto, Yadira. Los lisosomas. Aquí buscamos lisosomas, así es. Lisosomas, solo estamos viéndolo en esta célula. Muy bien. Centriolo, me dice Víctor. Claro que sí. Camila también lo confirma. Centriolo. El centriolo también lo vemos acá, que es exclusivo de las células animales. Lisosomas, centriolo. El resto de organelos pueden estar compartidos. Eso implica que cuando a ti te dicen mitocondrias, tanto las células de las plantas como las células de los animales tienen mitocondrias. Aquí está el mitocondrias y ¿dónde lo vamos a encontrar? En las plantas también lo tenemos. Aquí está el mitocondrias. Si te dicen ribosomas, ribosomas están en los dos. Si te dicen retículo endoplasmático liso, los animales tienen y las plantas también tienen. Si te dicen retículo endoplasmático rugoso, los animales tienen y las plantas también tienen. ¿Te das cuenta? Si te dicen aparato de Golgi o complejo de Golgi, las plantas tienen su aparato de Golgi y las células de los animales también tienen su aparato de Golgi. De tal manera que hay organelos que ambas células tienen, ¿no? ¿Qué más dice acá? ¿Qué organelos solo están presentes en células vegetales? Que ya lo habíamos corroborado, ¿cierto? Ya lo habíamos corroborado. ¿Qué más tenemos? El citoplasma. Es una estructura.
Acuérdate bien, el citoplasma es una estructura de las células, tanto eucariotas como también procariotas, de las dos. En los dos hay citoplasma. Ahora estamos trabajando con las células eucariotas. ¿Qué dice claramente aquí? Si leemos o analizamos un poco el texto, dice, el citoplasma es la parte del protoplasma que une a la célula eucariota con su núcleo celular. Internamente, pues hay divisiones que hacen ¿qué cosa? Que esté diferenciado la estructura de la célula, teniendo en cuenta que la estructura de la célula se refiere a las partes propias de la misma, ¿cierto? Las partes propias de la misma. La composición química del citoplasma. ¿De qué está hecho? ¿De qué está constituido este citoplasma? Que lo podemos claramente familiarizar en nuestra vida cotidiana cuando le decimos a nuestra mamita, mamita, ¿puedes freírme un huevito para comerlo con pancito? Un huevito así a la francesa nada más. Ahí, ¿no? Ahí, ¿por qué? Porque el huevo es una célula grande que tiene sus partes como las que nosotros estudiamos, dice. Acuérdate bien, composición química 85% de agua. Y el resto, o sea, el 15% que queda, está formado pues exclusivamente de sales minerales, carbohidratos y proteínas disueltas en ese ambiente coloidal, porque la naturaleza propia del citoplasma es de estructura coloidal, ¿no? Como la clara de huevo, como la sábila, ¿cierto? Ahí, coloidal. Pero el citoplasma como tal también tiene su estructura, no te vayas a olvidar. El citoplasma tiene su propia estructura interna. Dos son su estructura, acuérdate bien. Una cosa es su composición química, otra cosa es su estructura citoplasmática y otra cosa son las funciones del citoplasma. Y esas funciones van a radicar en la presencia de los organelos. En este caso es su estructura. Y tenemos para eso citosolve. El citosol. El citosol que es de naturaleza coloidal, 100% de naturaleza coloidal, en donde están disueltos entre agua, minerales, aminoácidos, glúcidos, ATP y todo lo que concierne a la propia estructura líquida o gelatinosa. Coloidal, ¿ok? Coloidal, esa es la estructura. Y ahí es donde se lleva a cabo la existencia propia de los organelos, ¿ok? Pero los organelos están dentro del citoplasma y ese citoplasma, al tener un citosol, tiene que tener una armazón, un sistema esquelético interno. Un sistema esquelético interno que más o menos guarda relación con tu sistema esquelético y el resto, tus otros órganos, ¿no? En este caso, el sistema esquelético es el citoesqueleto, porque estamos hablando de el esqueleto de tu citoplasma. Y el citoesqueleto de tu citoplasma o de nuestro citoplasma, acuérdate bien, muchachos, de nuestro citoplasma, aquí dice claramente que es un sistema de andamiaje. Andamiaje, ¿qué significa? Estructurar, coordinar, llevar una especie de coordinación interna entre los diferentes componentes del citoesqueleto. Por ejemplo, los microtúbulos, los microfilamentos, los filamentos intermedios entre los microtúbulos y los microfilamentos. En todos estos casos, estos microtúbulos son estructuras sólidas, ricas en dos elementos proteicos. Acuérdate bien. Uno, por ejemplo, la actina. Sí. Ahí, ¿no? Ahí está claramente. La tubulina es el otro. La tubulina, que son los que le dan la resistencia, la rigidez y la flexibilidad propia de lo que tiene que sostener. Tiene que darle estructura al citoplasma, pero a la vez tiene que darle cierta flexibilidad interna. Para eso están estas proteínas.
¿ya? Estas proteínas. Ese es el citoesqueleto. Sí, claro, por eso uno es rígido y el otro es flexible. Ahí radica eso. Uno es rígido, la actina y la tubulina, ¿ok? Aquí me dice, ¿cuál es la composición del citoplasma? Que ahorita nomás lo hemos mencionado. La composición del citoplasma. Composición. Acuérdate de composición química del citoplasma. Y otra cosa es la estructura. Así es, Camila. Camila, muy bien. Muy bien, Natalie. Muy bien, Natalie Romero también me envía su respuesta. Así es, correcto, muy bien. Composición química, Luis Alejandro Salas también muy bien lo envía la respuesta. Profesor, no se olvide que 85% es agua. Gabriel Castro también me envía la respuesta. Muy bien, Gabriel. Matías Cortés. Ah, sí, sí, parece un cable muy fino. Parece, por ejemplo, la fibra óptica ya. Es delgadísimo, pero tiene estructura, aún así. Sí, sí, sí. Luego me dice acá, en la número 2, ¿cuál es la estructura del citoplasma? Eso sí, es lo que ahorita hemos estado conversando. ¿Correcto, Matías Cortés? Esa es la respuesta. La estructura del citoplasma solamente son dos, ¿no? Solamente son dos. La estructura del citoplasma son dos palabritas. Así es, y ya me lo ha mencionado Matías, y ya también está mencionándomelo Gabriel Castro, Natalie Romero también, Daniel Vargas también, están enviándome por pautas, sería mejor las dos respuestas juntas. Víctor Sánchez también me envía la respuesta, muy bien. La estructura del citoplasma es el citosol, acuérdense bien, citosol, es el citosol, aquí, citosol, porque hablamos del citoplasma, ¿cierto? Citosol, citosol, ahí está. Claro, es el dialoplasma que dices tú, Camila. Y el otro es el citoesqueleto. Uno es el citosol y el otro es el citoesqueleto, ¿ok? Esa es la estructura propia del citoplasma. Luego vienen los organelos citoplasmáticos ya. Los organelos citoplasmáticos. Los organelos citoplasmáticos. Y ahí están pues estos pequeños órganos que están disueltos, distribuidos en todo el citoplasma, realizando funciones, cada una funciones independientes, que permiten, ¿qué cosa? Que la célula sea viva, que le den vida a la célula, porque hay funciones internas que cada uno de estos organelos tiene que garantizar para que se pueda llevar a cabo lo que se conoce como funciones vitales de la vida. Funciones vitales de la vida. Y ustedes saben muy bien que la vida empieza a partir de la célula. De tal manera de que la célula es el responsable de sostener justamente esa maravillosa palabra que es vida, ¿cierto? Que es vida. Y aquí nos manifiesta diferentes organelos, el aparato de Golgi, los mitocondrias, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, las vacuolas, los lisosomas, los cloroplastos, los ribosomas y el centriolo. Son diferentes organelos que vamos a ir describiéndolos uno por uno. El retículo endoplasmático. Como tú lo ves acá, miren, el retículo endoplasmático es grande. Es grande. Ocupa grande espacio, casi toda la célula. Bordea el núcleo, como tú ves, mire, aquí está el núcleo de la célula. Estamos hablando, evidentemente, de una célula eucariota. Aquí está el núcleo. Y tú observas, correcto, Natalie, tú observas que alrededor hay unos pliegues con un montón de manchitas. Esas manchitas son ribosomas, son organelos chiquititos. Así es, cavidades cerradas, como dice Camila Armas. Y dentro de esas cavidades están estos organelos pequeñísimos que son ribosomas y que de alguna manera los ribosomas trabajan junto con el núcleo de la célula. Así es, parece un laberinto, ¿cierto? Un laberinto de donde uno no va a salir nunca. Los ribosomas viven en ese laberinto.
pero son muchos ribosomas. Por lo tanto, el trabajo del retículo endoplasmático rugoso tiene que ver con la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso trabaja con la síntesis de proteínas. ¿Por qué razón? Porque está conectado a la pared nuclear, a la membrana nuclear. Está conectado a la membrana nuclear. Y la membrana nuclear tiene poros. Por ahí pasan estos nutrientes como proteínas al interior del núcleo para hacer su trabajo. Sí, la pitahaya. Muy bien. Y vemos acá el retículo liso, el retículo endoplasmático liso, que por temas académicos, didácticos, se le da un color diferente para poder diferenciarlos, obviamente, pero profesor, no observo las manchitas, no observo las varicelas, no observo los ribosomas. Aquí no hay ribosomas, por lo tanto no sintetiza nada que tenga que ver con proteínas. Muy por el contrario, aquí almacena grasa para sintetizarlo, grasita. Sintetiza lípidos y guarda un elemento químico fundamental, que es el calcio. El calcio, todo eso está ahí. ¿Qué más tenemos? Seguimos con los otros organelos. El aparato de Golgi, el complejo de Golgi, en honor al gran Camilo Golgi, ¿no? Claramente me dice acá, y sobre la imagen también argumentamos un poco. Miren, el aparato de Golgi, lo que usted observa son unos canales, miren. Canales, vasijas, tinas, miren, recipientes, un sistema de canales. ¿Cuántos hay? 1, 2, 6. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ¿qué cosa? Son 6, correcto. Son paquetes de dictiosomas en bloques de 6 que van a trabajar mucho por la vida celular. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi trabaja en transportar. Transporta. Estos son como cisternas que están trabajando con el retículo endoplasmático. Y en ese recorrido también recogen a través de sus vesículas residuos para poder desecharlo. Por lo tanto, tiene dos trabajos: transportar y reciclar, o secretar productos residuales. Ahí está. Y aparte, el aparato de Golgi es como si fuera la mamá de los lisosomas. El aparato de Golgi es el lugar donde se produce, donde se forman los lisosomas. Y justamente aquí está el hijo del aparato de Golgi. Los lisosomas, que son pequeños y son, evidentemente, ya lo hemos dicho en la imagen inicial, que los lisosomas son exclusivamente de las de las células de los animales, ¿no? De las células de los animales. Y tienen dos trabajos específicos, muchachos, dos trabajos específicos. Uno, la digestión de la célula. Acuérdate bien, uno es la digestión de la célula, ¿cierto? Y el otro es defensa. En su afán, los lisosomas, en su afán de digerir moléculas que llegan para ser digeridas, evidentemente, encuentran muchas otras moléculas, inclusive bacterias o microbios pequeñísimos dentro de la célula. ¿Y qué tiene que hacer? Lo tiene que destruir. Por lo tanto, los lisosomas tienen dos trabajos: uno, digestión, y dos, defensa. Pero más conocida es por su digestión. No te vayas a olvidar. Por su digestión. Luego vienen los ribosomas. Ribosomas. Son muy pequeños. Abundan en todas las células. Tanto eucariotas como procariotas. Se han formado con la vida ellos. Ellos se han formado con la vida. Cuando nace o se forma o se origina la vida en la Tierra, a través de las células primitivas como las procariotas, aparecen también los ribosomas. Y aquí está claramente su trabajo, ¿no? Síntesis de proteínas. Ese es su trabajo de los ribosomas. Aquí tenemos preguntas para poder compartir y compartimos respuestas inmediatas. Dice, ¿cuáles son los tipos de retículo endoplasmático que tenemos? Obviamente que son dos, ¿no? Son dos tipos de retículo, ¿cierto?
Así es, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Luego dice, ¿qué organelo es responsable de la digestión? ¿Cuál es el organelo responsable de la digestión? El organelo responsable de la digestión son, muy bien Albert, muy bien Camila, muy bien Víctor, los lisosomas, muy bien, los lisosomas. Y luego me dice, ¿qué organelo se encarga de transportar sustancias y excretarlas también? Muy bien Matías Cortés, muy bien Matías Cortés. El aparato de Golgi es el responsable de ello. Muy bien Matías, Joyce también. Luego ya vienen los mitocondrias, ¿no? Vienen los mitocondrias ahí. Bien, con respecto a los mitocondrias, y para señalar algunos datos puntuales, porque nos permite las diapositivas ubicar y poder argumentar sobre ese detalle alguna información con respecto a este gran centro de electricidad, centro de energía. El mitocondria son como moléculas energéticas, son como reservorio de energía de la célula. Y su trabajo paralelo de ser centros eléctricos tiene que también ver mucho con la respiración. Implica entonces que tus mitocondrias son como tus pulmones. Y lo vamos a ver siempre, tanto en plantas como en animales. Por lo tanto, mitocondrias no es exclusivo de ninguna de ellas. Los mitocondrias son organelos que están presentes en las células eucariotas, tanto de las plantas como el de los animales y otros microorganismos también, siempre y cuando sean células eucariotas. ¿Ok? Pero el hecho de ser eléctrico, tú sabes que lo vinculo con energía, y la energía tiene que ver con el calor. Y ahí es donde viene también su sobretiempo que hace el mitocondrias, que es de la descomposición de la grasita. Acuérdate bien que la grasa se descompone, se desintegra, se sintetiza con el calor, ¿cierto? Por eso van al gimnasio a quemar calorías, a gastar esas calorías que las tienen ahorradas. Muy bien. Las queman esas calorías, las convierten también los azúcares y lo producen y lo convierten en lo que nosotros llamamos energía. Y son los que reservan grandes cantidades, Así es, Daniel Vargas, claro que sí. Grandes cantidades de moléculas de ATP. Y nosotros ya habríamos conversado de que las moléculas de ATP son productos, ¿cierto?, de un trabajo metabólico. Para solamente hacerles recordar rapidísimo, jóvenes, nosotros tenemos células eucariotas, ¿cierto? Células eucariotas, ahí. Células eucariotas. Y como dice claramente acá, la función principal es aprovechar la energía que se obtiene de los diversos nutrientes. Energía que viene de los diversos nutrientes. Y como tú sabes, el metabolismo celular se lleva a cabo dentro de la célula con un elemento fundamental, con una molécula fundamental. Sin esta molécula, como iniciador de las reacciones químicas, todo se llevaría a cabo de mala manera. El iniciador de los procesos metabólicos o reacciones químicas es el agua. Acuérdate bien, y tú tomas agüita, ¿cierto? Y el agua ingresa a la célula, ingresa a tu célula por transporte pasivo, ¿no? Por transporte pasivo, en un proceso que se llama osmosis. Es un transporte pasivo porque obviamente la célula no invierte, no gasta energía, pero es esencial para la vida de la célula que el agua ingrese ahí, para que mantenga ese equilibrio celular. Ahí está el agua. Y claramente dice más los nutrientes que llegan a la célula. ¿Qué nutrientes llegan? Diferentes. Pues hay carbohidratos, hay proteínas. Y todos ellos tienen, ¿qué cosa? Todos ellos tienen fórmulas químicas. Y los nutrientes, todos tienen carbono, todos tienen hidrógeno, todos tienen oxígeno, todos no. Las proteínas tienen, ¿qué cosa?
nitrógeno. Y algunos tienen fósforo y azufre. Entonces, vamos a ponerle nutrientes. Nutrientes. Acuérdate que cuando te dicen nutrientes se refiere a carbohidratos, a proteínas. Y empieza lo que nosotros le llamamos la reacción química. La reacción química. Ahí. Y esa reacción química da como producto dos, valga la redundancia, dos productos. Productos resultantes. Dos productos resultantes. El primer producto resultante es útil para la vida de la célula. Por eso es que trabajan. El ATP. El ATP. Ese es el primer producto. Indispensable para la vida celular porque es el que tiene el centro energético y tú sabes que vivimos de energía. Tú sabes que vivimos de energía. Por lo tanto, ahí está el ATP, la molécula adenosin trifosfato. Más el otro producto es el residual, producto de desecho. El producto llamado CO2 o de dióxido de carbono. ¿Cierto? Ahora, uno es útil y el otro es producto residual, que en ese lugar no es útil. Es tóxico. Es tóxico. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La célula tiene que hacer que este CO2 salga a través de un proceso que se llama exocitosis. Sacar moléculas de dentro de la célula hacia afuera de la célula. ¿Te das cuenta? En cambio, aquí no. El ATP inicia un ciclo que tiene que ver mucho con la respiración celular. Por eso claramente te dice acá, ve, el mitocondria es responsable de la respiración celular. Y en la respiración, ahí interviene pues el ciclo, los ciclos de Krebs, ciclo de Kelvin. Si hablamos de plantas o animales, ciclo de Krebs, ciclo de Kelvin. Y ahí donde el ATP libera su molécula. Libera sus moléculas. Es un ciclo ahí donde se va liberando la molécula. Y lo que se tiene que obtener es moléculas de ATP y que se van liberando porque va a respirar esa célula. Ahí es donde trabaja el famoso mitocondrio. Este maravilloso bastoncito, cunita, como tú quieras llamarlo, es el mitocondria responsable, entre otras cosas, de la respiración celular. Luego tenemos el peroxisoma. Peroxisoma, mira, peroxisoma. Peróxido. Ustedes van a trabajar en química con peróxidos. Peróxido tiene este de acá. Agarramos este de aquí, oxi. Oxi tiene una relación con óxidos. Y el óxido tiene una relación con un elemento químico, que es el generador de óxidos. ¿Cierto? Profe, claro que sí, el oxígeno. Muy bien, el oxígeno. Dice, abundante en células hepáticas. Células hepáticas estamos hablando exclusivamente del hígado. Del hígado. El hígado es una glándula grande en tu cuerpo, en nuestro cuerpo. Es una glándula grande. A buena hora que es grande, porque su trabajo es muy, muy versátil. Es bien complicado ser el hígado, de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos todos los gustos y al peruano le gusta comer comida con condimento, con bastante grasita. Sí, bueno, el hígado trabaja mucho. Y aparte tiene que producir a través de la vesícula la famosa bilis que me dice Vargas, ¿cierto? Esa bilis que está en la vesícula biliar baja, pasa por el páncreas y llega al intestino delgado para sintetizar las grasas. ¿Qué pasa si pierdes la vesícula biliar? Porque hay muchas personas que tienen cálculos a la vesícula y la operan. Tienen que sacarle porque es dolorosísimo, ¿cierto? Pero por ahorita dejemos eso. Vayamos solamente al trabajo del hígado. El hígado es como la aduana, muchachos. Es como la aduana del cuerpo. Todo lo que tiene que llegar, todo lo que tú comes, va a pasar por el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado tiene que etiquetarlo, tiene que checarlo, tiene que ponerle una especie de cartelitos. Tú eres carbohidrato, ¡plaj! Cartel de carbohidrato. Tú eres lípido, tú, ¡plaj! Cartel de lípido. Tú eres proteína, ¡plaj! Y lo ayuda a sintetizar. Y ahí es donde se va a trabajar, ¿qué cosa? La obtención de toxinas, urea. Ahí tú eres desecho, ¡plaj! Y llama a los glóbulos blancos.
llamando a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos vienen y se los llevan estos desechos por la sangre, obviamente, los envía por la sangre hacia los riñones para que estos vayan hacia la evacuación a través de la orina. Ahora, dice, degrada esta fórmula química, miren, ve. Acuérdate bien que nosotros vivimos, es conocido esta fórmula. Esta es una molécula fundamental. Conocemos esta molécula, todos los hemos conocido desde pequeños, ¿cierto? Muy bien, ahora, si a esta molécula le agregamos un oxígeno más, por eso, ahí está Daniel Vargas, correcto. Si le agregamos un oxígeno más, va a terminar como la que está aquí, ¿cierto? El peróxido de hidrógeno. Estamos agregándole un oxígeno más. Y, profe, ¿dónde lo voy a encontrar? En mi vida cotidiana, ¿dónde voy a encontrar eso? Chicos, lo vamos a encontrar en el agua oxigenada. El agua oxigenada es un peróxido, ¿ok? Por eso no sé, cuando, por ejemplo, uno se accidenta y se ha raspado la piel, le echan bastante agua con jabón, ¿cierto? Y luego le echan el agua oxigenada y empieza a burbujear, ¿cierto? Empieza a burbujear porque hay un cambio de medio en donde es reacción química, empiezan a burbujear y se liberan las moléculas de oxígeno, matando pues, ahí matando, limpiando y matando microbios ahí. Ahí está, ¿no? En el caso de las plantas no tienen peroxisomas, pero se reemplaza por otro, que es glioxisomas. Las plantas no tienen peróxidos, pero tienen glioxisomas. ¿Cuál es el trabajo del glioxisoma? Así es. ¿Cuál es el trabajo del glioxisoma? Convertir los azúcares, perdón, las grasas, los va a convertir en azúcares. Profe, ¿cómo es eso? ¿Es mago? No, no es mago, chicos. Lo que pasa es que tanto los lípidos como los azúcares tienen la misma composición química. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y como ustedes saben, las plantas son cero grasa, salvo que sean esas grasas que tiene la palta, son grasas fáciles de digerir, ¿cierto? Son grasas insaturadas, fáciles de digerir, que son grasas más ligeras, ¿ok? Ahí tenemos a los peróxidos. En este caso tenemos nosotros a los plastidios. Los plastidios, ¿te das cuenta? Plastidios. En la imagen explicamos, miren, plastidios, dice plastidios, exclusivo en plantas. Y en el caso de los plastidios jóvenes, hablamos uno de los cloroplastos. Acuérdate bien, cloroplastos. Profe, cloro me suena. Me suena, profesora, el cloro. Vaya, profe, clorofila. Sí, clorofila. Ese pigmento especial que le da el color verde a las plantas y a algunos tallos, a las hojas y a algunos tallos. Es la clorofila. Profe, ¿y cromoplasto? Cromoplasto es responsable de otros pigmentos especiales. El tomate, por ejemplo. El tomate pasa por varios colores antes que llegue a la mesa de tu casa. Pasa por varios colores el tomate, ¿cierto? Empieza con una florecita amarilla en la planta de tomate, con una florecita amarilla. Luego esa florecita se caen los colorcitos y se cierra y se vuelve un chupito verde. Crece el chupito verde y ese es el tomate. Verde. Luego pasa a otro color. No sé si ustedes han visto la coloración del tomate hasta que llegue al último color que es rojo. Pasa de verde a amarillo, a anaranjado y luego a rojo. Ahí vienen los cromoplastos, que son la xantofila, el caroteno. Son coloraciones o pigmentos especiales. Profe, ¿y el leucoplasto? El leucoplasto no tiene que ver con color de ningún tipo. Son incoloros. Su trabajo no es dar color. Su trabajo es almacenar. Almacenar sustancias como, por ejemplo, los amiloplastos o los oleoplastos, que lo vamos a encontrar en la papa, en la yuca, porque ellos almacenan almidón, por ejemplo, ¿no? Almidón. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Las vacuolas, para ir cerrando este bloque.
Las vacuolas. Las vacuolas. El tiempo es maravilloso. Bien, las vacuolas. Ahorita vienen las preguntas para que se me distraigan y no se me duerman. Miren, las vacuolas son sacos. En algunos casos son saquitos, en otros casos son sacos grandes. Por eso dice claramente aquí, son de diferentes tamaños. Son de diferentes tamaños. Evidentemente, células eucariotas, porque estamos trabajando células eucariotas, y sobre todo en las plantas, células vegetales. Su trabajo dentro de todo ello es almacenar principalmente agua. Almacenar principalmente agua, porque dice que almacena materiales ingeridos, y tú sabes que el 85% de lo que se ingiere es agua, ¿cierto? Ahora, lo vamos a encontrar plantas y hongos. El tamaño de la vacuola va a depender mucho del hábitat de la planta, de dónde vive la planta. Depende mucho de dónde vive la planta, es su tamaño, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Hay algunas que ocupan el 30% nada más, otras el 90%. Profe, ¿pero cómo es eso? Hay plantas que viven en la orilla del río, pues si tienen agua mañana, tarde y noche. No necesitan tener vacuolas grandes. Y hay plantas que viven en el desierto. Ellas no tienen agua. Tienen que haber adaptado su sistema para captar agua de la atmósfera durante la noche cuando baja la temperatura a 30 grados. Ahí lo captan y lo tienen que guardar y lo tienen que almacenar. Ahí es el tema. Por eso dice que almacenan agua. Y a través del almacén de agua le dan soporte a la célula. Aquí está, miren. Esta es una vacuola. Esta es una gran vacuola. ¿Te das cuenta? Así, para almacenar agüita, como dice Natalie, para almacenar más agua. Como por ejemplo, nosotros acá en Lima, que vivimos más de 8 millones de personas, hay gente, hay familias enteras que no tienen agua. El agua es entregado con cisternas. Y la familia compra en cilindros sus cisternas de agua, ¿cierto? Y cuidan el agua, gota a gota lo cuidan, porque el agua es cara para el pobre. Ahí está. Hay familias que tienen agua cada 3 días. Y abren un rato y les sueltan el agua un rato. Ellos tienen que almacenar agua porque no cae. En cambio, otras familias más urbanizadas tienen agua pues todo el tiempo. Abren el caño, cae agua. Entonces, ¿quién necesita almacenar más agua? Ahí viene si lo mandamos, si lo enviamos, si lo comparamos con la vida cotidiana, ahí tenemos 3 tipos de familia. Y como si fueran 3 tipos de planta. Entonces, ahí van a almacenar el agua dependiendo mucho de las necesidades. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Aquí venimos a participar, jóvenes. Dice acá, miren, la pregunta 1, y ahí sí espero sus lluvias de respuestas. Dice, ¿cuáles son las funciones de los plastidios? Ahorita lo habíamos visto. ¿Cuáles son las funciones de los plastidios? A ver, funciones de los plastidios. Ahorita hemos hablado de 3 tipos de plastidios, ¿cierto? 3 tipos de plastidios. Y cada uno de esos plastidios tiene sus funciones exclusivas. Vamos a ver por aquí. Daniel. Daniel, buenos días. Buenos días, profesor. Sobre las funciones de los plastidios, su principal función es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos que se usan para la célula. Muy bien, claro que sí. Muy bien, Daniel. Gracias, hijo. Ya tengo un aporte. Los demás compañeros, sus demás compañeros, ahí está, producción, almacenamiento, me dice Natalie, correcto. Los plastidios, aparte de almacenar y producir, ¿qué es lo que produce? Cuando te dicen cuando tú envías tu respuesta que dice producción, ¿qué produce los plastidios? Ahí está Camila, muy bien, profesor, se encarga de tener, por ejemplo, cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos. Ahí está otra respuesta que también enriquece la pregunta. Enriquece la pregunta, enriquece el punto del trabajo de los plastidios. ¿Qué produce? Produce pigmentos especiales, ¿cierto? Como la clorofila, como la xantofila, como el caroteno. Profe, también almacena. Correcto. ¿Qué almacena? Almidón. Almidón.
Y eso lo vamos a encontrar, ya les dije, en la papa, en la yuca, en el camote, ¿cierto? Por eso es que en el trigo y etcétera, ¿cierto? Ahora, en la número 2 dice, ¿qué funciones tiene la mitocondria? ¿Qué funciones tiene la mitocondria? ¿Qué dicen ustedes? Mitocondrias. Así es, Gabriel Castro, muy bien. No, mitocondrias. Correcto, correcto. Mitocondrias. Así es, Natalie Romero. Mitocondrias. Léanlo bien, por favor. Mitocondrias. Ah, correcto, correcto, correcto. Daniel Vargas también. Así es, Camila. Claro que sí. También se encarga de desintegrar las grasas. Muy bien, Matías Cortés. Tiene que ver mucho con los centros energéticos, con la respiración de la célula. Muy bien, chicos. Vamos acá ahora con respecto al núcleo celular. Sobre la imagen, mire el núcleo. Sobre la imagen del núcleo. Aquí está el núcleo. Tú observas que el núcleo tiene una membrana nuclear. Y tú puedes observar que tiene muchos poros, ¿cierto? Muchos poros. Esos poros son para que se mantenga el intercambio entre el citoplasma y el núcleo, ¿cierto? Internamente, dentro del núcleo, vamos a encontrar, claro que sí, vamos a encontrar a la red cromátida, al famoso ADN, ¿cierto? Al ADN ahí, ¿correcto? Y entonces eso implica que el núcleo tiene sus funciones específicas, ¿eh? Funciones específicas el núcleo. El núcleo tiene funciones específicas. Por ejemplo, acá considera dos funciones importantes. Almacenar el material genético a través de su ADN y luego ese material genético, que es el ADN, guardado ahí bajo 7 llaves, es copiado y transportado a través del ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿qué va a hacer? Va a copiar el mensaje que guarda celosamente. Copia el mensaje que guarda celosamente el ADN. Lo copia y luego lo saca del núcleo. Lo saca del núcleo. Es, digamos que como un espía, pero bueno, porque ese va a copiar el mensaje y lo va a sacar del núcleo y lo va a llevar al citoplasma porque va a hacer una replicación de todo ello, ¿no? Y aparte, el núcleo cumple la función de controlar todas las actividades que tiene la célula. Todas las actividades que tiene la célula. No te olvides. No te olvides. Todas las actividades que tiene la célula. Cerramos con este bloque de acá. Antes de enviarle la actividad. Aquí dice, miren, mitocondrias. ¿Con cuál debo relacionar mitocondrias? Mitocondrias. ¿Con quién relación? Vamos cerrando. Esta es una evaluación diagnóstica aquí. O le queremos llamar, ahí está Camila, correcto, mitocondria, respiración celular. Así es, mitocondria, respiración celular. Muy bien, Matías Cortés también. Mitocondria, respiración celular. ¿Lisosomas con quién irá? Correcto, Gianfranco. Así es, Gianfranco, muy bien. Daniel, correcto. Camila Armas, correcto también. Lisosomas es con digestión. Así va. Muy bien, Joyce también. Vacuolas. ¿Con quién vinculo las vacuolas? Muy bien, Gianfranco, muy bien, Matías Cortés. Así es, las vacuolas responsables, entre otras cosas, de almacenar agua. Y el complejo de Golgi ya está ahí, ¿no? Muy bien, ya está ahí. Ahora nos vamos al otro bloque. En este caso, dice, transporte pasivo. Transporte pasivo, ¿con cuál de estos va? ¿Con quién lo vinculo? Transporte pasivo. Leanlo bien, tómense sus segundos. Correcto, Joaquín Vázquez. Muy bien, transporte pasivo es esa. Matías Cortés, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Correcto, muy bien. Transporte pasivo, acuérdate que el transporte pasivo no ocasionaba gasto de energía. Y la osmosis justamente es eso, transportar agua. Y el agua entraba a la célula tranquilamente. Ahí está. Transporte activo, entonces transporte activo sí gasta energía. ¿Y cuándo va a gastar energía? Cuando está transportando ¿qué cosa? Cuando transporta ¿qué cosa? A ver,
¿Qué tiene que transportar para que le cueste energía? Así es, Joaquín, nuevamente. Muy bien, Camila también. Transporte activo es macromoléculas. Núcleo. Núcleo. Ah, muy bien, Luis Alejandro. Núcleo, Yoishi correcto, Camila Armas correcto, Yoishi, ahí está. Núcleo es el ADN. Citoplasma, ya me dijeron, ¿no? Citoplasma es 85% de agua. Claro que sí. Y pared celular es lo que queda, ¿no? Ahora, este es su trabajo que ustedes tienen que enviar por Cubicol. Este esquema. Este esquema lo tienen que enviar por Cubicol. Lo tienen que completar. Lo pueden hacer virtualmente, lo pueden descargar y en Pi lo pueden trabajar. Pueden utilizar las herramientas que ustedes consideren y me lo envían por Cubicol. Lo envían por Cubicol. ¿Ya? ¿Ok? Lo envían por Cubicol. Hoy día por la tarde publico el video. Ya ustedes tienen una semana para enviar su trabajo.